Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los participantes y los que nos están viendo a través de CEPOCAT. Agradecida por la invitación y hoy vamos a tocar un tema muy relevante para la sociedad y es un tema bastante mediático, ¿no? Que se ha convertido en estos tiempos, digamos, muy tocado porque la pensión de alimentos o todo lo que concierne al concepto de alimentos concierne bastante el tema de la familia, ¿no? Al núcleo de la sociedad, cómo nos afecta a nosotros en nuestro entorno social. Entonces vamos a empezar, por favor, pongan la diapositiva para que pueda ser un poco más didáctico. En principio tenemos que entender cuál es el concepto de alimentos, ¿no? Antes de hablar de la exoneración, reducción, aumento, tenemos que entender qué es la pensión de alimentos, ¿no? ¿Qué es, en este caso, el concepto, ¿no? Delimitar el concepto de alimentos. Entonces, estos se encuentran, en principio, en nuestro Código Civil, ¿no? Y el Código del Niño y de los Adolescentes. Ahí nos dice bien claro, por favor, poner las diapositivas. Estamos avanzando, ¿sí? Para tener una correlación. Y son conceptos que están estipulados en nuestras normativas, en tanto el Código Civil como el Código del Niño y de los Adolescentes. Pasamos las diapositivas, por favor. Nos dicen ahí que los alimentos se presentan como una institución esencial, ¿no? Del derecho de familia, tal cual permite el sostén, ¿no? Y el bienestar de sus integrantes, la subsistencia de ellos, de todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces también nos señala que todo ordenamiento jurídico no puede estar excepto de este concepto de alimentos, ¿no? Por eso tenemos unas normativas legislativas presentes ya mencionadas, ¿no? El siguiente, por favor, para poder tener una correlación. Y también acá nos indica, ¿no? El siguiente, una regulación normativa, nos dice, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, ¿dónde se encuentra todo lo que es concerniente al concepto de alimentos? En principio dice nuestra Constitución Política, nuestra Carta Magna, ¿no? En el artículo 1 también nos dice y nos señala, ¿no? La defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Dignidad también se refiere a alimentos, porque cuando alguien no te brinda alimentos, está vejándote, mancillando tu dignidad como persona y como en este caso alimentista, ¿no? Y ocurre mucho en los casos que vemos a diario, ¿no? Con las madres, tienen que pasar una serie de cosas, tanto padres como madres, para que se le pueda obligar a la otra persona a dar alimentos. Entonces, sí se podría decir que este artículo va relacionado con todo lo que estamos hablando. ¿Qué nos dice el artículo 2 también de la Constitución, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, efectivamente, ¿no? Psíquica, física, y a su libre bienestar y desarrollo, efectivamente, ¿no? Y el concebido, porque es sujeto de derecho, en cuanto todo le favorece, como dice, ¿no? Entonces nos dice la integridad moral, ¿no? A la vida. Claro, porque muchas veces pasa que el concebido, ¿no? O la persona, en este caso la madre que está embarazada, que está en esa etapa de embarazo, lamentablemente muchos padres no les pasan la pensión. Entonces, acá en este artículo sí tiene que ver, porque toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Y ese concebido tiene derecho a nacer, a formarse, y con más razón aún si hay una madre, pues, en este caso sosteniendo a ese concebido que va a nacer muy pronto, así que ya hablaremos más adelante desde cuándo se da esta pensión de alimentos, ¿no? Porque en esa etapa del embarazo también es bastante crítico que se dé esta pensión y se dé ese sostenimiento tanto para el concebido, ¿no? El que está formándose, futuro niño o niña, y tanto para la madre. ¿Qué nos dice también el artículo 6, ¿no? Nos dice, la Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Efectivamente, deberíamos tener una paternidad y maternidad responsable. El hecho de que tengamos hijos, ¿no? O tomemos una decisión, o muchas veces no es una decisión que se toma, es una decisión que realmente no se convierte en una decisión, sino prácticamente es algo que podría ser fortuito, ¿no? Por alguna situación, el momento. Entonces, de repente vemos a una niña de 14, a una jovencita de 20 años, ya estando embarazadas, asumiendo responsabilidades de adultos, ¿no? Entonces, por eso también debemos nosotros promover
en este caso el Estado, la maternidad y paternidad responsable, y también es obligación de la sociedad civil, ¿no? Es el deber y derecho de los padres, dice, alimentar, ¿no? Educar y dar seguridad a sus hijos, efectivamente. También nos señala la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Artículo 27, nos dice, los padres u otras personas encargadas efectivamente del niño, les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades medios económicos y las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con las condiciones de vida? En este caso, cada persona tiene su estilo, en este caso una condición de vida económica, emocional, ¿no? Y todo lo que está alrededor de ese niño, de ese menor. Entonces los padres tienen que dar de acuerdo a sus posibilidades esa estabilidad emocional, económica y todo lo que conlleva obviamente a la obligación alimentaria, ¿no? Y también nos dice acá que los estados tomarán también medidas apropiadas, ¿no? Para asegurar el pago de la pensión alimenticia. Efectivamente, el Estado tiene la obligación de, si se ve un niño abandonado, en este caso un padre, una madre que no quiera cumplir con esta obligación alimentaria, pues, si bien es cierto, la demanda de alimentos la inicia el que tiene la legitimidad para obrar, la persona que ejerce su derecho de acción, su tutela jurisdiccional, pero siempre está en representación, en este caso, del menor, ¿no? O muchas veces también puede ser el padre también inicie esta demanda hacia los hijos. Ya lo veremos más adelante. Entonces el Estado toma un papel protagónico al momento, obviamente, de normar, al momento de velar por el bienestar y el desarrollo del menor, ¿no? Qué importante, ¿no? Que cada institución va tomando papel protagónico, sobre todo nuestras normativas legislativas. Acá también el siguiente, por favor, nos señala el Código del Niño y de los Adolescentes, ¿no? En el artículo 92, que es, digamos, también donde se concierne todo lo que es alimento, ¿no? Dice, ¿qué se considera alimento? ¿No? Se considera alimento lo necesario para el sustento, vestido, educación, habitación, y todo lo que es la formación del menor, instrucción, asistencia médica, asistencia emocional, ¿no? Todo lo que es, en este caso, basado también en el principio del interés superior del niño. Entonces, para el Código del Niño y los Adolescentes, en el artículo 92, para ellos se considera esto alimento, ¿no? También nos señala, ¿no? ¿Quién está obligado a prestar alimentos? Nos dice también, ¿no? Nos dice que la obligación efectivamente es de los padres, ¿no? En principio es de los padres hacia los hijos. Por ausencia de los padres, también nos dice, o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en la siguiente prelación, ¿no? Eso también está en el Código Civil, dice los hermanos mayores de edad, ¿no? Los abuelos, los parientes colaterales, hasta tercer grado, claro. Efectivamente, alguien tiene que suplir esa obligación, ¿no? Si no está en este caso la persona, los padres, de repente por algún motivo, algún accidente, porque no pueda prestar alimentos, porque están ausentes, entonces sigue un orden de prelación para que puedan dar en este caso los alimentos, ¿no? En ascendientes puede ser pues los abuelos, ¿no? Descendientes en este caso los hermanos, los tíos, ¿no? O los parientes colaterales en tercer grado. ¿Qué nos dice el artículo también 94? Nos dice, ¿no? La subsistencia de la obligación alimentaria. Dice, los padres continúan en caso de suspensión o pérdida de la patria potestad. Claro, en este caso nos dice, ¿no? Que efectivamente, dentro de esta obligación alimentaria, los padres también se les puede suspender la patria potestad, efectivamente, o se puede generar la pérdida de la patria potestad según las causales del Código Civil. Eso va ya a depender de cómo, en este caso, se encuentra el Estado o el menor, y de acuerdo a eso se puede solicitar, ¿no? O en este caso se pueda exigir el tema de la pérdida o la suspensión de la patria potestad, ¿no? Por ejemplo, que los puedan dejar en abandono, ¿no? Y no, en este caso también la suspensión no le esté dando, digamos, la obligación alimentaria de la pensión al niño, sabiendo que tiene las posibilidades económicas, ¿no? Pasa muchas veces. ¿Qué nos dice también el artículo 472 del Código Civil, ¿no? ¿Qué se entiende por alimentos? También nos indica algo muy parecido al artículo 92, ¿no? Que es indispensable para sustento, habitación, vestido, educación,
capacitación, asistencia médica, psicológica, ¿no? Recreación, y todo eso según las posibilidades y las condiciones de la familia, ¿no? Todo se basa en eso, de acuerdo a lo que le pueda dar la familia, eh, digamos, de un tema básico, ¿no? Y también nos señala los gastos de embarazo de la madre, ¿no? Lo que habíamos visto antes, desde la concepción hasta la etapa de posparto, así debería ser, ¿no? Pero muchas veces, muchas madres pasan un embarazo un poco complicado. Entonces, acá están las normativas para que ustedes también conozcan y vean que ya desde el momento del embarazo, ya la madre puede exigir el tema de los alimentos. No se debería exigir en realidad, ¿no? Debería ser pues algo que sea responsabilidad de ambos padres. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá nos habla un poco de la familia, ¿no? Que es el núcleo básico de la sociedad. Digamos, es un grupo de personas que se une por parentesco, nos dicen, ¿no? Ya sea en este caso por consanguíneo, ¿no? Por matrimonio, por adopción, efectivamente, ¿no? Consanguíneo, por matrimonio. Bueno, cuando tú, en este caso, contraes matrimonio con una persona, ¿no? Se convierte ya en una familia, ¿no? En este caso, existen dos cónyuges, y bueno, el término de familia no quiere decir que solamente hayan hijos, ¿no? Ya dos personas que contraen matrimonio ya son una familia. Y ese matrimonio también trae deberes y obligaciones, ¿no? Uno de los deberes específicos es la fidelidad, en este caso es la asistencia mutua, ¿no? Y la cohabitación. ¿Por qué es importante los deberes de matrimonio? Y se los voy a mencionar. Últimamente hemos visto casos mediáticos y se quebranta estos deberes, ¿no? En este caso, la fidelidad, la asistencia mutua, la cohabitación, que son los principales deberes del matrimonio para que se pueda vivir en armonía, ¿no? Y muchas veces el matrimonio también puede, en este caso, estar basado en uno de los regímenes, ¿no? Que dice, en este caso, nuestra legislación puede ser por separación de bienes o, en este caso, por sociedad de gananciales, ¿no? Si es de sociedad de gananciales, se entiende por bienes mancomunados, o sea, que todos los bienes que entraron dentro del matrimonio son de los dos cónyuges, ¿no? Tanto del esposo como de la esposa, ¿no? Y cuando tú quebrantas un deber de matrimonio, pues una de las dos partes, si ya no quiere seguir por algún motivo, pues puede pedir el divorcio por causal también, o también puede ser un divorcio por mutuo acuerdo, ¿no? Pero ya cuando se ven casos, como vemos a veces en la coyuntura social, ¿no? Donde muchas veces los encuentran infraganti y de repente eh, se puede configurar una conducta deshonrosa, ¿no? Al ver que de repente el cónyuge, o en este caso la esposa o el esposo, puede estar cometiendo alguna conducta, digamos, escandalosa, no adecuada, que afecte la moral del cónyuge. Entonces, en ese momento, usted puede pedir eh, un divorcio por causal, ¿no? Señalando obviamente las condiciones, en este caso de las causales del Código Civil, que por ejemplo podrían ser la conducta deshonrosa, adulterio, si tienes un hijo extramatrimonial, y también la imposibilidad de hacer vida en común, ¿no? Una de las causales que podría mencionarles, si ocurre eso, siempre es bueno mencionarles porque todo lo que es relacionado a las instituciones de familia, todos van de la mano. Entonces, eso se puede dar en un matrimonio, ¿no? Si quebranta uno de los deberes puede tener consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, es importante, el matrimonio, si bien es cierto, es una institución que es un acto jurídico que genera consecuencias jurídicas, yo creo que más es una promesa, ¿no? Pues un compromiso que debería darse y tomarse más serio, más formal, más responsable. Y también nos dice que es por adopción, ¿no? Una familia también se une por adopción, efectivamente. Muchas parejas no pueden tener hijos y adoptan, ¿no? A estos niños y niñas, y bueno, muchas veces viven felices, le dan un hogar, y eso, digamos, suma mucho para el tema de que una familia esté constituida también, ¿no? A veces muchos padres tienen necesidad, sienten que quieren una niña o un niño, bueno, y esta es una buena alternativa, la adopción. Y nos dice que todas estas familias, ¿no? Este grupo de personas viven juntos por un periodo indefinido de tiempo, efectivamente, ¿no? Eso ya va a depender de qué tipo de familia, ¿no? La nuclear, básica, ¿no? Monoparental. Hay tantos tipos de familia, y gracias por, ahora sí puedo
visualizar y, bueno, les comentaba un poquito del matrimonio porque la verdad sí es importante, ¿no? Es importante, muy aparte, estamos hablando de los alimentos, todas estas instituciones jurídicas van relacionadas y es importante que sepan cómo actuar al momento de enfrentarse de repente a alguna situación si están obviamente casados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el próximo? Nos dice el vínculo de parentesco entre familias. Efectivamente, ahí habíamos hablado, ¿no? El familia es un grupo de personas que tienen un vínculo de parentesco, sea consanguínea, por adopción o por matrimonio, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice? Consanguínea, es decir, el vínculo existe entre el descendiente de un progenitor común, ¿no? Por ejemplo, padres, hijos, nietos, tataranietos, bisnietos, etc. Por afinidad, es el nexo que nace con el matrimonio, ¿no? Con el matrimonio y las relaciones con los parientes, la suegra, el nuero, el cuñado, la cuñada, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Y la otra es por la adopción, ¿no? Vínculo que se origina entre el adoptado y los adoptantes, efectivamente, ¿no? Qué bonito que nos señale cada tipo de familia y cómo se va dando, en este caso, la afinidad según los vínculos de parentesco de familia, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, acá ya comenzamos, nos dicen con el artículo, bueno, 472 del Código Civil, nos dice, ¿qué es el alimento? ¿No? Todo aquello indispensable para el sustento, nos dice, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? Que tiene, que concierne habitación, vestido, asistencia psicológica, asistencia médica, y todo ello se da según la situación y posibilidades de la familia, ¿no? La capacidad económica, emocional que tenga la familia para poder brindarle a este menor o a esta niña, ¿no? También se asume, les había dicho, los gastos del embarazo, ¿no? De la madre, de la concepción. Ustedes pueden iniciar eso y solicitar esa obligación alimentaria porque la madre obviamente necesita sustentarse mientras están los gastos del embarazo, ¿no? Y todas las etapas que pasa. Así que sí es importante, mis estimadas y estimados, que ustedes puedan entender que la etapa del embarazo no solo es para dar una obligación alimentaria, ¿no? Sino que es para cuidar a la madre y en este caso al menor hijo que está en camino, ¿no? Qué importante realmente es estar con una mujer en la etapa del embarazo. Aconsejaría a todas las personas que nos están mirando, ¿no? Que sea como sea la situación, estén separados o no, estén con esa persona porque al momento de que se forma un niño es importante estar acompañados en la etapa del embarazo, pues todo lo que la madre siente lo transmite al niño. Y a veces nos preguntamos ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la madre absorbe todo lo que pasa, las tristezas, las alegrías. Y si ustedes, en este caso los padres, ¿no? Estén separados o no, no están al lado de cada etapa de esa concepción, de toda la etapa del embarazo, pues esa madre pues no va a ser, digamos, muy feliz, ¿no? Y por ende tampoco va a ser feliz, va a transmitir buenas emociones para el concebido, ¿no? Para el niño. Entonces, sí es importante este tema de, no solo por los gastos del embarazo, ¿no? Sino estar en esa etapa tan hermosa como es la concepción y la etapa del embarazo. Vamos al siguiente, por favor. Acá nos habla ya del artículo 473, ¿no? Ya habíamos hablado de los alimentos que están estipulados en el Código Civil 472, en el artículo 92 del Código del Niño y de los Adolescentes, y ahora ya pasamos, en este caso, al 473, donde también nos especifica, ¿no? Dice, alimento al mayor de edad. ¿Qué nos señala? Dice, el mayor de 18 años solo tiene alimentos cuando no se encuentra en actitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física, mental o debida, y que tienen que ser debidamente comprobadas, ¿eh? Debidamente comprobadas. No puedes tú decir de la noche a la mañana, bueno, ya no quiero pasar alimentos, no. Si realmente te encuentras incapacitado, ¿no? Tanto mental o físicamente, tú puedes, en este caso, como dice, ¿no? Solicitar los que son mayores de 18 años esta obligación alimentaria, ¿no? Entonces, sí se puede dar y pasa muchas veces, ¿no? Hemos visto casos donde muchos mayores de edad, pues no se encuentran en esta capacidad absoluta, ¿no? Y realmente que sí hay una obligación alimentaria que se tiene que dar y cada caso es particular. También nos dice,
Dice, si la causa que lo redujo, ¿no?, a ese estado fue por su propia inmoralidad, ¿no?, solo podrá exigir estrictamente lo necesario para subsistir. Esto quiere decir que si la causa que ocasionó, por ejemplo, un accidente o algo, fue por la inmoralidad de esa persona, pues solo podrá solicitar lo necesario, ¿no?, lo básico para la subsistencia. Vamos con el siguiente, por favor. Bueno, acá nos indica el artículo 474, nos dice la obligación recíproca de dar alimentos, ¿no? Sí, efectivamente, ya habíamos hablado de una prelación, pero es importante hablar quiénes son los que recíprocamente se pueden dar alimentos, ¿no? En principio nos dice el 474 del Código Civil, los cónyuges. Efectivamente, habíamos hablado del matrimonio, ¿no? Los que contraen matrimonio, los esposos, son los cónyuges, y ellos están obligados en este caso, recíprocamente, a brindarse alimentos. También dice los ascendientes y descendientes, efectivamente, ¿no? Los abuelos, tíos, hermanos, hijos, efectivamente. Y por último, también los hermanos nos habla de que recíprocamente están en esa obligación de darse alimentos. Si no están los padres, aquí están los hermanos, ¿no? Que muchas veces asumen como padres, los hemos visto, asumen como padres y son padres de sus hermanos prácticamente. Hemos visto muchos casos, así que esto nos indica el 474, donde los cónyuges, tanto los ascendientes, descendientes y los hermanos, están obligados a pasar una obligación recíprocamente de alimentos. Vamos con el siguiente, por favor. Y esto lo habíamos comentado, ¿no? Dice que hay un orden de preferencia para prestar alimentos, ¿no? Habíamos hablado de la prelación, efectivamente. ¿Qué nos indica acá, no? Los alimentos, cuando sean dos o más obligados a darlos, se prestan en el orden siguiente, ¿no? En este caso, por el cónyuge, nos dice por los descendientes, ¿no? Por los ascendientes, en este caso los abuelos, puede ser por los hermanos, efectivamente, ¿no? Hay un orden, ¿no?, para prestar alimentos y dependiendo, ¿no?, si sean dos o más obligados a darlos, se prestan, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, ¿no?, en este caso, tanto la madre como el padre son dos, en este caso, si fuera un matrimonio cónyuges y tienen un hijo, los dos están obligados a dar alimentos. Si uno de ellos no puede, pues por consiguiente va a tener que ser la otra persona, ¿no? Pero tiene que demostrar por qué está imposibilitado de brindar los alimentos. El siguiente, por favor. El 480, ¿no? Dice obligación de un hijo alimentista, que también eso es importante, el 476, perdón. Se pasaron. Bueno, ahí nos habla del 476 al 480, ¿no? Un poco de lo que es la obligación con un hijo alimentista, ¿no? ¿Qué nos señala aquí? En este caso, la obligación de alimentarse, ¿no? Tiene un padre y su hijo extramatrimonial. Claro, no quiere decir que porque sea un hijo extramatrimonial no le va a brindar alimentos, ¿no? Y muchas veces pasa en casos, digamos, sociales, nos dicen, no, pero él es un hijo fuera de matrimonio y por ello yo merezco más porque soy el hijo principal, el heredero, el primogénito. No, acá todos los hijos tienen derecho por iguales, incluso los derechos hereditarios. No, digamos, hace una distinción si sea un hijo extramatrimonial, ¿no? Efectivamente, tiene que ser reconocido, ¿no? El hecho que sea extramatrimonial y tendría que ser reconocido, ¿no? Y acá nos habla también no reconocido ni declarado, ¿no? También, o sea, el hecho que no sean reconocidos se puede demostrar que tiene que darse una obligación alimentaria, ¿no? Entonces, eso se tiene más que todo en cada caso particular, ¿no? Cada caso es diferente, pero también se ve mucho en lo que es sucesiones intestadas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una sucesión intestada donde hay un hijo extramatrimonial y no ha sido reconocido, hay que ver cómo se puede hacer, digamos, ese mecanismo. Pero si es reconocido y es un hijo extramatrimonial, ¿no? Obviamente fuera del matrimonio, entonces él también va a entrar en esa sucesión intestada. ¿Por qué? Porque también tiene derechos hereditarios. Es un heredero forzoso dentro de esa masa hereditaria, ¿no? Por ejemplo,
Si fallece en este caso el padre, ¿no? Queda en este caso la esposa, la cónyuge, los hermanos y el hijo extramatrimonial, todos ellos entran en la sucesión intestada dentro de esa masa hereditaria como herederos forzosos, ¿no? Si es que el causante no haya dejado testamento, ¿no? Pero si dejó testamento, con más razón aún, va a indicar, seguro, en partes proporcionales, que le toca a cada hijo y en este caso a la cónyuge, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Qué importante es ser reconocido, ser en este caso, asumir tus derechos y saber que en este caso un hijo extramatrimonial también tiene los mismos derechos que todos los hijos, ¿no? No quiere decir que porque está fuera de matrimonio por algún motivo, alguna razón, los hijos no tienen la culpa, digamos, de las acciones de los padres, él no puede entrar en una sucesión intestada, ¿no? Él sí puede entrar en una sucesión intestada y, bueno, a veces vemos casos donde hacen una sucesión intestada y luego de eso tendríamos que hacer una petición de herencia porque muchas veces no le incorporan a la sucesión intestada por estos problemas de que son hijos extramatrimoniales, ¿no? Entonces es importante saber eso, pues, para que al momento que usted esté pasando un caso de alguna persona, pueda decirle, ¿no? Que así fuera un hijo fuera del matrimonio, también tiene derechos y obligaciones. Ojo, no solamente son derechos para, digamos, heredar, ¿no? También obligaciones con el padre o la madre. ¿Ya? Entonces, sigamos al siguiente, por favor. Ya acá nos vamos al prorrateo, ¿no? Ahí nos señala un poco de prorrateo de alimentos. Ya hemos hablado un poco de lo que es los alimentos, de la familia, ¿no? En dónde se tiene que dar también en la etapa del embarazo y el posparto. Entonces, ¿qué mecanismos, no? ¿Qué institución en este caso eh, podría darse como en este caso el prorrateo de alimentos, ¿no? ¿En qué circunstancias se podría dar, ¿no? El 477, ¿qué nos dice? ¿Qué nos señala, ¿no? ¿Qué nos señala el prorrateo de alimentos? Dice, cuando sean dos o más obligados a dar alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión. Esto quiere decir que la cantidad tiene que ser proporcional, ¿no? Y ahí nos indica, ¿no? División o reparto de un objeto cualquiera. La partición, o sea, digamos, si hay dos o más, en este caso, personas que requieren esa obligación alimentaria, se va a repartir por parte equitativa, igual, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si es un 60% que te van a pedir de pensión, como ahí nos señala, y son dos hijos, se tienen que dividir 30 cada uno, ¿no? 30% para uno y 30% para otro. Obviamente eso no debe exceder el 60% de los ingresos del obligado, ¿no? Solamente máximo podemos, obviamente, solicitar el 60%. Pero es un ejemplo, si se solicita el 60%, solamente se va a dividir en este caso, si son dos hijos, 30% para uno y 30% para el otro, ¿no? Si son tres, también se va a dividir 60 entre 3, y así proporcionalmente como nos indica el 477, ¿no? También nos indica, ¿no? Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que lo preste sin prejuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que le corresponde, claro. Ya sería un caso de necesidad y urgencia, ¿no? Pero, digamos, el prorrateo es el concepto básico de que se reparte por partes iguales, forma equitativa, ¿no? Y eso es importante. Ya vamos a responder las preguntas, mis estimados. Veo que están haciendo varias preguntas, hay varias dudas, claro, porque todo se va relacionando, ¿no? Yo les comento esto porque el matrimonio, la sucesión intestada, todo esto va en el tema cuando ustedes van a hacer en este caso, o solicitar un derecho de acción, un petitorio, y sobre todo cuando hablamos de alimentos, ¿no? Mundo de derecho de familia, de derecho eh, de sucesiones y todo lo que es alimentos es muy extenso. Entonces, siempre se queda algo para poder comentar, ¿no? Entonces, ahí nos ven, ¿no? La emisión también de la demanda, nos dice el prorrateo, dice que está en el artículo 5565, ¿no? ¿No? El Código Civil, tienes que estar al día también en el pago de la pensión alimentaria, claro, tienes que estar al día para que se pueda dar también este prorrateo, ¿no? Y también obviamente nos indica el requisito del proceso de prorrateo, ¿no? El demandante deberá probar el estado de necesidad del alimentista, efectivamente, ¿no? Situación de pluralidad de obligados, ¿no? Claro, son dos o más obligados que
que necesitan obviamente el alimento. Y también nos especifica que tiene que haber un vínculo entre el obligado y el beneficiario o el alimenticio, ¿no? Entonces, todo esos son los criterios, digamos, o requisitos que tiene que haber al momento de solicitar el prorrateo de alimentos. ¿Ya? Y vamos al siguiente, por favor. Vamos a hablar también antes de que... Ya, vamos al siguiente. Entonces, que acá nos habla un poquito de los criterios para fijar alimentos, ¿no? Estamos, bueno, últimamente hablando de prorrateo también, es una figura muy importante al momento de que tú quieras repartir de forma equitativa para los, en este caso, los alimentistas, ¿no? Pasa muchos problemas, vemos a veces los casos donde dicen, no, yo quiero darle a mi hijo más, mi hijo le toca más porque nosotros somos una familia constituida, ¿no? Los hijos les corresponde por partes iguales, ¿no? Es así cuando, digamos, hay un hijo extramatrimonial y efectivamente tiene que darse ese prorrateo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, ahí me están avisando que todavía yo no puedo ver, pero bueno, les estaba comentando, ¿no? Qué importante es todo lo que es cada figura que nos da, ¿no? Nuestro Código Civil, ¿no? Sobre todo en el prorrateo en el artículo 477, ¿no? También, antes de que pase a la siguiente diapositiva, me gustaría repartirles el artículo 95 del Código de Niños y Adolescentes también nos habla también de prorrateo, ¿no? Nos dice, no puede ser prorrateada entre los obligados si es que a criterio del juez aquellos se hayan materialmente impedido de cumplir dicha obligación en forma individual también. Qué importante, ¿no? Y también acá tenemos una casación 43201 Huancavelica, donde se advierte, dice justamente ello, ¿no? Que el prorrateo de alimentos también se produce cuando existen varios acreedores alimentarios, ¿no? Y el pago de la pensión resulte inejecutable, ¿no? Es importante. También se lo voy a sindicar ahí. Es la casación número 43201 Huancavelica. Ya, entonces acá nos habla de los criterios para fijar alimentos, que eso está especificado en el artículo 481. He hecho las diapositivas bien didácticas para que podamos entender todos y obviamente podamos ir entendiendo poco a poco cada figura que nos da nuestro Código Civil. Entonces, los alimentos, dicen, ¿no? Regulados por el juez, ¿no? En proporción. La necesidad de quien los pide, ¿no? Dice posibilidad de quien debe darlos, efectivamente. Atendiendo además circunstancias personales de ambos, ¿no? Esos son los criterios que tiene que fijar el juez al momento de que se solicita una pensión de alimentos, ¿no? El juez toma un papel protagónico al momento de poder dictar, por ejemplo, una pensión anticipada, ¿no? Una sentencia de alimentos y todo lo que es referente a la pensión de alimentos, ¿no? Es importante, dice, y necesario investigar rigurosamente. Claro, también acá las partes procesales o los abogados también ejercen un papel muy importante porque vamos a ofrecer medios probatorios dependiendo obviamente del mecanismo que se va a utilizar, ¿no? El monto de los ingresos también es importante, efectivamente. Hay que ver cuánto ingreso y capacidad económica tiene el demandado, ¿no? Si esa persona, por ejemplo, está trabajando en planillas, si es un trabajo independiente, si está en una empresa, puede solicitar y dar una medida cautelar, se puede presentar, ¿no? Mientras tanto, pedir una pensión anticipada y efectivamente le vayan descontando del trabajo, ¿no? Si descuenta del trabajo, imagínense, se va descontando hasta que el juez dicte sentencia, entonces, para poder cubrir esa necesidad del alimentista. Entonces, ahí se puede, digamos, presentar varios mecanismos, pero esos son los criterios básicos que el juez tiene que hacer, investigar, ¿no? Ver cuáles son los medios probatorios, qué necesidad tanto tiene el menor, y siempre basándose en el principio superior del niño, ¿no? Que está estipulado en todas nuestras normativas. También nos dice especialmente las obligaciones a que se haya sujeto deudor, ¿no? Claro, todas esas obligaciones que tiene que ser, en este caso, el demandado, ¿no? O la demandada, porque podría ser también una mujer o un hombre. Ahí vamos al siguiente, por favor. Nos dice artículo 482 también. Así vamos utilizando cada artículo, ¿no? Todo esto que se refiere a estas instituciones de familia. Este es el 482. Nos dice reajuste de la pensión alimenticia, efectivamente, ¿no? Y acá que nos habla del aumento y disminución de alimentos. Claro, porque efectivamente, o sea, si tú puedes pedir un prorrateo, si tienes, por ejemplo, ¿no? 2 o más hijos,
También puedes pedir en este caso, un reajuste de la pensión alimenticia, ¿no? O puede ser, en este caso, un aumento o una disminución. En este caso, la pensión alimenticia dice, se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que se experimente en las necesidades del alimentista y las posibilidades de que él deba prestar. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este caso, ¿no? Si yo pido un aumento de pensión es porque han cambiado las necesidades del alimentista. Un niño o una niña de 3 años no es igual que un joven de 14 años. Entonces las necesidades van cambiando. Por ende, entonces yo voy solicitando ese aumento de alimentos, ¿no? Con las pruebas obviamente contundentes, pertinentes, ofreciendo, diciendo, bueno, efectivamente, o la calidad de vida también que han estado llevando estos niños, ¿no? Todo va a depender también de cómo presente su caso. Y también, en este caso, la persona puede pedir la disminución de alimentos, puede pedir que se reajuste y diga, bueno, yo no puedo dar pues el alimento, porque ahorita pues no sé, me encuentro enfermo, mis ingresos han bajado, entonces yo quiero pedir la disminución, disminuir el alimento, ¿no? No es igual la disminución del alimento que en este caso es por rateo, o sea, va cambiando la figura, ¿no? ¿Y qué nos dice el 482, no? La pensión se incrementa o reduce según el aumento o disminución que experimente las necesidades del alimentista, ¿no? Como lo habíamos comentado, y las posibilidades de que deba prestarla, ¿no? Cuando el monto de la pensión, dice, se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario hacer un nuevo juicio, dice, para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones, ¿no? Entonces ahí va cambiando el contexto y va a depender de cada caso en particular, ¿no? Entonces, por ende, ya saben, si cambian las necesidades, tanto del obligado como del alimentista, puedes pedir tu reducción de alimentos. En este caso también, si cambiaron las posibilidades, las necesidades, en este caso del alimentista, pues solicitar ese aumento de alimentos porque la niña o el niño tiene ese estado de necesidad. Vamos con el siguiente, por favor. Acá hay una gráfica también que hice muy didáctica, ¿no? Donde nos estipula, ¿no? Artículo 482, ¿no? Pensión de alimentos, dice cuáles son los factores que debe indicar cuando se pide una disminuir o aumentar la pensión de alimentos. Tiene que haber una necesidad, digamos, del alimentista, ¿no? Y también tiene que haber una posibilidad de quien va a otorgar la pensión. Claro, tiene que haber una posibilidad, una capacidad también de poder optar esta obligación alimentaria, ¿no? Y obviamente el juez ahí está, digamos, ejerciendo pues los principios y los criterios que tiene que tomar al momento de poder, digamos, discutir un tema de disminuir o aumentar la pensión alimentaria, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. En este caso hablamos del 483, ¿no? También es otra figura importante, ¿no? Ya habíamos hablado del prorrateo, ahorita hemos hablado de que se disminuye, se aumenta, pero también hay otra parte, ¿no? Otra parte donde de repente el obligado dice, bueno, yo ya pasé alimentos, ahora cómo yo hago para que esa obligación ya no se siga dando, ¿no? Me ha pasado en muchos casos. Yo ya tiene más de 18 años, tiene 20, tiene 30, tiene 40 y le sigue dando obligación alimentaria, ¿no? Hay excepciones, como ya hemos comentado, ¿no? Donde la persona se puede encontrar incapaz física y mentalmente, pero si no es así, ¿qué nos dice el artículo 483? Vamos a verlo. Dice, el obligado a prestar alimentos, dice, ¿no? En este caso, puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, efectivamente, de modo que no pueda atenderla la obligación, ¿no? Sin poner en peligro, efectivamente, su propia subsistencia. O si ha desaparecido en el alimentista, ¿no? La persona, en este caso el alimentista, el estado de necesidad. Si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
Les ha pasado, ¿no? En muchos casos que veo donde dicen, bueno, ya tiene 30, ya tiene 40, ya tiene 27, ya tiene 28, y yo sigo dando la pensión de alimentos. Y hasta muchas veces hasta tienen hijos, tienen familia y sigue dando la pensión de alimentos. Y muchos desconocen, ¿no? Un tema de desconocimiento donde dicen, yo no sé cómo dejar de pasarle porque ya no tengo yo esa capacidad para poder pasarle, ¿no? Y hay muchos hijos y hijas que realmente abusan de eso, ¿no? Y también al contrario, ¿no? Cada caso es diferente. Entonces, en este momento tú tienes que solicitar la exoneración de alimentos y probar que ya se ha desaparecido ese estado de necesidad del alimentista. Y obviamente con los medios probatorios contundentes, pertinentes, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En este caso, si en este caso tu hija o el hijo ya tiene hijos, ya tiene familia, ya en ese momento ya se desapareció ese estado de necesidad. Ya él tiene una familia donde tiene que dar más bien esa necesidad, entonces tú ya no tienes esa obligación de dar esa pensión alimentaria, ¿no? Y nuestro código nos dice que hasta los 18 años, ¿no? Nuestros 18 años de edad tiene que darle esa pensión alimentaria, pero con una excepción de hasta los 28 años, si en este caso, salvo esté estudiando cursos, ¿no? Esté, digamos, estudiando en la universidad y obviamente realizando estudios exitosos, ¿no? Solo hasta los 28 años de edad es la excepción que nos da nuestro Código Civil, pero si no es así, si no está estudiando, si no está haciendo nada, y está obviamente digamos, de vaga o desempleado, no está haciendo nada y para colmo te pide y te solicita esa pensión, entonces pues obviamente tú tienes que hacer esa exoneración. Y eso se hace mediante un escrito, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, ah, ya, entonces yo dónde lo pido, dónde lo solicito. No, tiene usted que hacer un escrito, ¿no? Tiene acompañado del abogado y solicitarlo al juzgado para que se pueda pedir esa exoneración. Al mismo juzgado, obviamente que estás prestando alimentos, ¿no? Donde se dio esa sentencia de prisión de alimentos. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante saber estas figuras, cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas y en beneficio para todos, ¿no? No solamente tanto para el alimentista como para el obligado, porque todos tenemos derechos, ¿no? Y obligaciones. Así que ya sabe, si usted conoce a una persona, está siguiendo pasando una situación un poco difícil, pues usted puede ampararse en este 483 y exonerarse de esa obligación alimentaria, en este caso, ¿no? Cuando ya sus ingresos de repente no sean los mismos, o en este caso haya desaparecido el estado de necesidad del alimentista, ¿no? Cada caso es particular, mis estimados. Sé que están haciendo preguntas, pero vamos a terminar esta y vamos a resolver todas sus preguntas y poder, obviamente, intercambiar ideas. Acá es un pequeño cuadrito didáctico donde hay una exoneración de alimentos, ¿no? Mira, ahí nos habla, ¿no? El artículo 403 tiene que haber el cese, ¿no? Esa exoneración, ya ahí quedó, digamos. ¿Cuáles son las causales de esta exoneración, no? Nos dice el cese del cumplimiento de la obligación alimentaria, ¿no? Tiene que solicitarle el obligado, nos dice se disminuyen los ingresos, ¿no? Es una de las causales, ¿no? Que otorgándola poner en peligro, ya, si se disminuyen los ingresos, pues no puede poner en peligro su subsistencia, ¿no? Efectivamente. Y también cuando haya desaparecido, como ya lo habíamos comentado, el estado de necesidad del alimentista, ¿no? Y es importante, ¿no? Que debe encontrarse al día en el pago de la pensión alimentaria también, ¿no? O sea, si hasta los 18 años ha cumplido, digamos, constantemente pagando la obligación alimentaria, ¿no? Al día, entonces no va a haber problema en que pida esta exoneración de alimentos. Cada caso es particular, cada caso es diferente y vamos a ir ahondándolo de acuerdo al avance de la clase. Claro que sí, dice, es necesario pedir, vamos a resolver esas dudas, ya vamos a resolver, ahora ya vamos a ir terminando, les voy a poner un ejemplo también para que ustedes vean cómo se hace un tema de exoneración. Entonces vamos al artículo 486, ¿no? También que nos dice, es importante, la extensión también de la obligación, ¿no? Alimentaria, efectivamente. ¿Qué nos dice este artículo? Que es la obligación de prestar alimentos, ¿no? En este caso, que se extingue por la muerte del obligado o del alimentista. Puede pasar muchas veces, ¿no? Donde tú estás prestando alimento y de repente fallece
el obligado o el alimentista, ¿no? Y esto también puede ser un ejemplo incluso de una sucesión intestada, ¿no? Ahí hablamos de un causante. Y si tiene un patrimonio, hay herederos. Pero en este caso es una extinción de la obligación. Entonces, la obligación de prestar alimentos se puede extinguir por la muerte del obligado o, en este caso, por la muerte del alimentista, ¿no? Dice, y nos especifica, en el caso de la muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los funerarios, ¿no? Los gastos funerarios, efectivamente, ¿no? No solo tenemos derechos, sino obligaciones, ¿no? Y por lo menos en este caso, la muerte del alimentista, sus herederos pues podrá pagar estos gastos alimentarios. Pero qué importante, ¿no? Qué importante si una cosa es exonerar la obligación de alimentos y otra cosa es que se extinga, en este caso por estas causales que son por la muerte del obligado o por la muerte del alimentista, ¿no? Acá hay un cuadrito, ¿no? ¿Qué pasa si, vamos al siguiente, por favor? ¿Qué pasa si no se paga la pensión de alimentos, ¿no? Ya hemos visto muchas veces, también me especifican en este mapa conceptual, ¿no? Que el padre no cumple durante 3 meses, ¿no? 3 meses consecutivos, si no cumple, pues se solicitará, en este caso, la liquidación de pensiones adeudadas, ¿no? Ese es el primer paso. Toda demanda de alimentos, en este caso, ¿no? Inicia por la vía civil, ¿no? O a letrado, y si incumple 3 meses consecutivos, pues se tiene que solicitar la liquidación de alimentos, ¿no? Y también, efectivamente, se puede registrar en el REDAN, ¿no? El registro de deudores morosos alimentarios. Y luego de eso ya el juez también pues va a dar plazo para que pueda pagar las pensiones atrasadas, ¿no? Si se hace la liquidación de pensiones devengadas, efectivamente se le da la oportunidad para que él pague esas pensiones devengadas, ¿no? Bueno, hay veces, muchas veces he desarchivado casos, ¿no? Donde, por ejemplo, había un caso del año 97, si no me equivoco, y había una liquidación de devengados más de 50.000 soles donde, digamos, el deudor pensó que ya había desaparecido, no había pasado nada, acá no pasó nada, ya nunca voy a cumplir con mi pensión, pues se desarchivó ese proceso y se pudo cobrar los devengados, ¿no? Dice, y si no lo hace, ¿qué pasa, no? Por ahí estaban comentando, hay una pena, ¿no? De cárcel ahora, por un tema, en este caso, se denuncia, ¿no? Ya esto pasa a una vía penal por un delito de omisión de asistencia familiar, ¿no? Ya no es un tema de la vía civil, sino ya pasa a un tema de la vía penal y se puede denunciar bajo procedimiento de la fiscalía por el delito de omisión de asistencia familiar, ¿no? Le sale orden de captura, dice nuestra estimada, efectivamente, le sale orden de captura y en cualquier momento te puedes solicitar, atrapar, agarrar, como ustedes digan, en el momento menos indicado, pues ya estás requisitoriado y estás con esa orden de captura lamentable, ¿no? Porque también te perjudica tanto laboralmente como un tema social, ¿no? Sí, los 3 meses tienen que ser consecutivos que estés incumpliendo, entonces obviamente se puede solicitar ya la liquidación de, todo es por etapas, ¿no? Primero la liquidación de vengados, luego puedes registrar, si ya pues sigue cumpliendo, te vas a registro de deudores morosos, y bueno, ya si pasa todas estas etapas, efectivamente, y se le ha dado la oportunidad al obligado, pues obviamente se le denuncia, ¿no? Bajo procedimiento por el delito de omisión a la asistencia familiar. Ya pasa a una vía penal, ¿no? Muchas veces algunos dicen, bueno, ya no voy a pagar y me voy adentro, pues, pero eso no, porque la obligación persiste, no quiere decir que te vas adentro y ya no vas a pagar, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Y algunos también que llegan a la fiscalía y dicen, bueno, acá tengo, ya tengo, y pues no sé de dónde consigue, y van y pagan sus devengados, ¿no? Porque obviamente nadie quiere ir a la cárcel. Entonces, qué incómodo, ¿no? Qué molesto que alguien tenga que obligar a una persona a pasar alimentos a sus propios hijos, pero es así y esa es nuestra normativa. Ya vamos a ir respondiendo varias preguntas, veo ahí, ¿no? Eso basa en la página del Poder Judicial, dice cómo solicito registrar el demandado REDAM. Ahorita lo vamos a decir para que podamos responder todas sus preguntas. Acá justamente, mira, estamos informando, acá miren, imagínense, ¿qué es el REDAM? ¿Qué es el REDAM? El siguiente, por favor. Ahí vamos a ver qué es el REDAM. La siguiente diapositiva para que puedan entender los estimados doctores que nos están viendo a través de ese focal.
nos vamos a la siguiente diapositiva donde nos dice qué se REDAM, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su consecuencia? ¿No? ¿Para qué se REDAM, no? Ahí va, ahorita va a pasar seguro la diapositiva, pero yo les voy comentando, bueno, ese registro de deudores morosos, ¿no? Alimentarios, y también nos dice que se registra aquellas personas, ¿no? Que adeuden tres cuotas sucesivas de su obligación alimentaria, ¿no? O sea, son 3 cuotas consecutivas que tienen que es que tiene que haber un orden, estimada. A mí me ha dicho que tengo que finalizar la clase, pero si gusta le respondo ahora, no tengo ningún problema, ¿no? En todo caso, si quieren preguntar, pueden hacerlo, levantar la manito y yo les escucho y pueden alzar su micro para poder preguntar, si les parece. A ver, levanten la manito, levanten su audio o en este caso veo las preguntas de las personas, ¿no? Que tendría que salir de las diapositivas. Voy a ver el celular para que podamos ir respondiendo las preguntas, ¿no? Bueno, ahí es de una estimada, ¿no? Que nos decía que es REDAM, nos habla un poquito de qué es REDAM, ¿no? Tiene que registrar aquellas personas que deben 3 cuotas sucesivas, ¿no? De su obligación alimentaria, efectivamente, ya lo habíamos comentado, ¿no? El registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial. Entonces, gracias, Fiorella, gracias. Claro, debe haber un orden, yo pienso, ¿no? Ya porque perdemos la hilación. Entonces, por ahí una estimada había comentado qué se redan y cómo puedo escribirme. Pues ahí tienes que ir a la página del Poder Judicial y ahí dice redan. Entonces, y tú vas y te inscribes ahí, ¿no? Entonces, acá nos habla, ¿no? De que pones tus datos completos, ¿no? El dato de la persona, y no dice, mira, si se dan cuenta, nombres y apellidos, documento de identidad, todos los datos de la persona, obviamente, para que puedas inscribirlo y se encuentre como deudor moroso, porque es lo que es un deudor moroso. Y esto también se le va a informar a la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿no? La CBSS, a efectivo de que se registre la deuda alimentaria en las centrales de riesgo. ¿Y para qué es esto? ¿Cuál es su finalidad? Para que no pueda acceder a ningún préstamo, ¿no? A ningún crédito bancario. Y eso sí le va a afectar, y obviamente, un tema financiero, pues porque no va a poder acceder a créditos, ¿no? Y para los bancos y para también para su trabajo va a ser un deudor moroso, ¿no? En este caso dice, ¿cuándo se extingue la pensión alimenticia en el Perú? Ya eso ya habíamos comentado, ¿no? Por la muerte de obligado alimenticia a los 18 años de edad, efectivamente, ¿no? Salvo que exista un tipo de incapacidad física o está cursando estudios exitosos, ¿no? O puede ascender hasta los 28 años, excepcionalmente, si está cursando cursos exitosos. Entonces, ahí nos habla, ¿no? Qué importante es la finalidad de que esa persona pues ya no va a tener, digamos, ningún crédito, ningún préstamo, no va a poder solicitar ni acceder a ningún crédito bancario si está inscrito en este REDAM, ¿no? Y lo haces a través de la página del Poder Judicial y consignas sus nombres, apellidos y todos sus datos que te va a pedir ahí. Y va a salir ahí su foto, ¿no? Su fotazo ahí va a salir para que obviamente lo reconozcan. ¿Y qué consejo le doy a todas las personas en este caso cuando dicen, bueno, uno quiere encontrar una buena mujer, un buen hombre, entonces vayan a buscar a REDAM y vamos a aplicarlo nuevamente, ya vamos a aplicar. Vayan a buscar a REDAM en el Poder Judicial y ahí van a encontrar, si están en REDAM, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es el REDAM? El Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial. Y vamos a repetir para la estimada que ha preguntado, ¿no? ¿En qué momento puedes inscribir a REDAM? Solo cuando se registran deudas, ¿no? O 3 cuotas consecutivas cuando adeuden 3 cuotas consecutivas, ¿no? O sea, el obligado en este caso de dar alimentos, si incumple tres cuotas, digamos, de no pagar, en este caso de alimentista, pues usted puede inscribirlo en el REDAM, ¿no? La finalidad es esa, y una de las consecuencias que va a tener, obviamente, esta persona que no cumple, digamos, con 3 cuotas consecutivas, usted mismo lo inscribe, mi estimado, ¿no? Usted mismo lo inscribe porque ya, como hemos pasado por varias etapas, y como esas 3 cuotas, efectivamente,
ya se acreditan, ¿no? Que ha incumplido y hay una liquidación de devengados, entonces ahí usted puede escribirlo en RDAM, ¿no? Se va al Poder Judicial, va y consigna los nombres y apellidos de esta persona y lo escribe, y obviamente ese es un formulario donde luego eso lo lleva al juzgado también, ¿no? Entonces, eso se hace en la página del Poder Judicial. Van ahorita a la página del Poder Judicial y buscan ahí está RDAM. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la consecuencia para este deudor moroso? Que no acceda a ningún crédito bancario, ¿no? A ningún crédito bancario, y va a estar, obviamente, en la Superintendencia de Bancas y Seguros. Ya puedes inscribir a REDAM, mi estimada, pero obviamente tiene que incumplir esas 3 cuotas primero consecutivas. Luego de eso, obviamente, pasa una liquidación de devengados y ya puedes estar inscribiendo en REDAM. Ya, vamos a ir despejando dudas para que podamos entender, obviamente, porque cada caso es particular, cada caso es diferente. Entonces, vamos viendo, ¿no? Claro, es que, mis estimados, todo se puede hacer en el derecho. Acá lo importante es que nosotros podamos solicitarlo, ¿no? A veces nosotros decimos, no, pero si lo hago, no lo hago, no, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Yo les invito ahorita que vayan pongan REDAM o a la página del Poder Judicial y ahí sale, ¿no? Deudores morosos, sale documento de identidad, rango de periodos de que debe, ¿no? Todo ello. Pone su documento, número de documento y listo. Ya está registrado esa persona deudor moroso, ¿no? Les ha gustado ese tema, ¿no? De REDAM. Vamos al siguiente, a ver, de ahí vamos a despejar dudas. Pero qué importante, ¿no? Pero como les dije, el consejo es que vayan, en este caso, si están saliendo con alguien o esto, vayan de frente a REDAM, y si lo encuentran ahí, ya saben qué hacer, ¿no? O sea, son personas que obviamente incumplen obligación alimentaria, ¿no? Entonces ahí lo vas a encontrar. Ya, entonces hablamos del... Sí, mira, varios me están comentando y varios me están comentando. Qué importante, ¿no? Qué importante, qué importante. Pero yo les voy a mandar igual, les tengo un aplicativo de REDAM para que ustedes conozcan entero cómo se escribe a REDAM. Es como una guía para que ustedes puedan saber cómo se tramita, cómo se hace y todo eso. Se lo voy a mandar a la estimada y ella se los manda a ustedes, ¿no? Igual acá les voy a decir, porque les ha interesado el tema, ¿no? ¿Cómo se tramita REDAM? Nos dicen, ¿no? Cualquiera de las personas afectadas por el incumplimiento, dice, la pensión alimenticia, debe presentar la solicitud de declaración de deudor moroso, efectivamente. Quiere que responda a las preguntas, hacemos un break para responder preguntas y no tengo ningún problema. Entonces, vamos, iba a decir de REDAM, pero si gustan no hay problema. Ya, entonces, eh, vamos respondiendo preguntas un poco para... Adelante. Bueno, seguimos. Nos quedamos en criterios para determinar la pensión de alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos o criterios subjetivos? ¿No? Nos indica acá. Vínculo legal necesario que debe existir entre el alimentiza y el alimentante, ¿no? Ya habíamos comentado al principio de la diapositiva, vínculos consanguíneos, ¿no? Puede ser en adoptivos cuando son un matrimonio, cónyuges. Autonomía de la voluntad, claro, tiene que ser autónomo, ¿no? El Estado dice presupuesto, criterios objetivos, el estado de necesidad del alimenticia, que siempre hablamos, ¿no? El estado de necesidad es importante. Y las posibilidades económicas del alimentista, ¿no? ¿Qué capacidad económica tiene el alimentista en brindar esa obligación alimentaria? ¿No? La siguiente, por favor. Bueno, acá nos habla de cuáles son los requisitos de la demanda, ¿no? O sea, en este caso, para hacer una demanda de pensión de alimentos, efectivamente tiene que consignarse la partida de nacimiento del menor, en este caso, ¿no? Sea niño o niña, o joven o jovencita, documento que muestre la necesidad del menor, ¿no? Claro, a veces no es requisito, ¿ah? Pero sí, efectivamente, si ya tienes un abogado, entonces tienes que poner todo en orden, ¿no? De los gastos mensuales para que acredites y diga, efectivamente,
esa persona gasta pues 1.000 soles mensuales, ¿no? Recreación, vestimenta, alimento, asistencia médica, asistencia psicológica. Cada niño, cada niña, cada familia tiene diferentes necesidades, ¿no? Y la ficha RENIEC del demandado, ¿no? Igual se puede consignar para que, digamos, sea mucho más célere el tema de la audiencia al momento de la pensión de alimentos, ¿no? Mientras más documentos presentes, más rápido, obviamente, para que después, porque a veces hay mucha carga procesal. Documentos que muestren los ingresos del demandado, claro, efectivamente. Si tú sabes que está en una empresa, ¿no? Si está en planilla, si es independiente y también tiene su propia empresa, puedes demostrar con esos documentos y acreditar que esta persona sí tiene una capacidad económica para poder brindar esta obligación alimentaria. También dice tener en cuenta, ¿no? También contar con un abogado, porque esta demanda también la puedes hacer sin abogado, pero para el seguimiento sí es recomendable que tenga un abogado, ¿no? En principio hay un formulario incluso en el Poder Judicial que es totalmente gratuito y ustedes pueden obviamente acceder a las personas que no tengan las posibilidades de tener un abogado, pueden ir a acceder gratuitamente a rellenar ese formulario y poner su petitorio y todos sus datos personales y sobre todo también del menor, ¿no? Y obviamente nos dice contar con un abogado porque te va a dar una asesoría personalizada de acuerdo a tu caso, ¿no? Cada caso es particular, más aún, por ejemplo, si es un matrimonio, si hay una separación por divorcio por causal, todo es diferente, todo se va dando dependiendo del contexto social, ¿no? Y la capacidad emocional y económica que tenga el demandado y en este caso la familia afectada, ¿no? O en este caso el menor o la menor que necesita esa obligación alimentaria. La siguiente, por favor. Nos dice, ¿cuánto tiempo dura un proceso de alimentos, no? Aproximadamente ahora, bueno, ahora incluso dura menos, ¿no? Ahí dice entre 6 a 8 meses, pero en realidad sí estoy llevando audiencias donde sí se da mucho más célere y más rápido, ¿no? 3, 4 meses ya está, hasta menos todavía les diría, ¿no? Hasta menos. Va a depender del juzgado también, qué carga procesal tenga el juzgado y obviamente de toda la intención que tenga el juez o la jueza en este caso de poder tomar tu caso y dar la audiencia única. Ahora con el tema, en este caso, el proceso simplificado virtual es mucho más rápido. ¿Debo esperar, dice, finalizar el proceso para tener una pensión? No, pues no. Yo les había comentado que ustedes pueden, hasta que se admita obviamente a trámite la demanda, se puede solicitar una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos, ¿no? En este caso, esa medida cautelar se puede oficiar obviamente a la empresa, a la planilla de esta persona donde trabaje, y se puede solicitar esa asignación anticipada de alimentos mientras el juez dicte una sentencia firme para que el niño o la niña no se vea en ese estado de necesidad y pueda suplir obviamente sus alimentos hasta que se dicte dicha sentencia, ¿no? El juez da un monto provisional, efectivamente, es provisional nada más, ¿no? Hasta que él pueda dictar una sentencia firme, ¿no? Y se depositará en una cuenta bancaria de la demandante, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Al siguiente, por favor, ya habíamos hablado de eso. Al siguiente, al siguiente. Sí, audiencia única. Justo vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? El proceso simplificado virtual de alimentos para niños. Siguiente, por favor. Para que puedan entender un poquito más. Bueno, en ese caso, bueno, ahí estamos viendo un formulario gratuito, ¿no? Del Poder Judicial que brinda. Ahí, por ejemplo, está el proceso simplificado virtual de pensión de alimentos, ¿no? Para niñas, niñas y adolescentes, nos dice, el proceso de alimentos, ¿no? Ha cambiado efectivamente a través de este caso, el Consejo Consecutivo del Poder Judicial aprobó una directiva, ¿no? La 007-2020, donde a través de la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que la pandemia hubo muchos casos de pensión de alimentos, no se podía dar los alimentos, nadie pagaba porque se habían quedado sin trabajo, entonces a raíz de eso pues se dio esta directiva 007 donde nos dice que lo importante y relevante, obviamente este proceso simplificado virtual de pensión de alimentos, la celeridad, ¿no? La rapidez, la oralidad, que es mucho más claro, ¿no? Y también lo bueno que se puede acceder a medios tecnológicos, ¿no? Te pueden hasta notificar hasta por WhatsApp, entonces ahora es mucho más rápido. Y obviamente se desarrolla aplicando la concentración de actos procesales, claro, porque antes tú tenías que esperar que la observación, que la audiencia, no, ahora la concentración de estos actos procesales se hace en una sola audiencia única y eso hace que sea mucho más célere el proceso de alimentos y eso es importante, ¿no?
Entonces, obligación alimentaria en sentencia judicial y se puede dar mediante conciliación, claro, o sea, no necesariamente puede ser un proceso simplificado de alimentos, ¿no? Un proceso de pensión de alimentos, sino también puedes darlo mediante conciliación. Tú puedes acordar, obviamente, con los padres, ¿no? Y obviamente conciliar. Y en esa conciliación también pueden consignar el tema de la pensión de alimentos, del régimen de visitas, incluso hasta la tenencia, ¿no? Ahora también se da hasta la tenencia compartida, así que son varias instituciones que nosotros podemos utilizar, como la conciliación, que es mucho más célere, más rápida, y obviamente tiene un valor de sentencia firme también, ¿no? Nos dice, este proceso simplificado solo aplica en la primera vez de la demanda, ¿no? Aumento de alimentos y aumento a menor de edad. Dice, ¿en qué parte puedo solicitar la pensión de alimentos? Al momento que tú haces tu solicitar la pensión de alimentos, el abogado es el que hace la medida cautelar para solicitar, en este caso, la pensión anticipada, ¿ya? El tema de, en eso sí va a solicitar un abogado, salvo que ustedes lo sepan hacer, podría ser, ¿no? Pero puede solicitar una asignación anticipada de alimentos, ¿no? Cada caso es particular. Ya hemos hablado del 482, ¿no? De la reajuste de la pensión, de la reducción en este caso, de alimentos, ¿no? No, la disminución dice que experimente la necesidad de la alimenticia. En este caso se reduce según el aumento o la disminución, ¿no? Dice cuando el monto se hubiese aplicado porcentaje de... Claro, la disminución ya hemos hablado, ¿no? De que puede disminuir si tus posibilidades económicas han cambiado, ¿no? Ya no pude ver el último, disculpe. Ya, el proceso implicado, ¿no? Acá nos hay un contexto un poquito de cómo es el proceso, así rápido, ¿no? El proceso implicado virtual, dice, va a observar los anexos establecidos en el 424, en el 425 del Código Procesal Civil, claro, pues tienes que especificarse todo eso, ¿no? Para que no te declaren, en este caso, inadmisible, improcedente, todo ello tienes que explicar cuáles son, obviamente, los procedimientos, ¿no? La demanda que vende escrito a través de mesa de partes, ¿no? Puede ser físico o virtual, eso es lo bueno, ahora tú puedes presentarlo virtualmente y eso es mucho más rápido, ¿no? Sí, en otros sí, sí puedes solicitar esa pensión. Lo puedes solicitar en la misma demanda. Sí, estimada, en otros sí. Voy a dar, creo yo, una clase, ¿no? De cómo hacer una demanda. Sería bueno para que podamos tener una noción mucho más clara, porque cada caso es particular. Ya continúo con el temario. Ya, juzgado de paz letrado, dice, ¿no? Admite a trámite la demanda, emite resolución en este caso y procede a admitir la demanda, dice. Admite a trámite en forma directa, se notifica, dice, muy presente esto, se notifica a pesar de las observaciones. Si hay observaciones, igual se notifica. Se contesta la demanda, no, fecha posterior, se fija la audiencia. Así de rápido. Ya no es como antes que hay observaciones, hay que esperar que le notifican. No, ahora todo se hace en una concentración de acto procesal. Y eso es lo bueno, ¿no? ¿Qué nos dice que en el auto omisorio que el requerimiento del demandante, el procedimiento de rebeldía del demandado y continuar con el proceso, ¿no? Así existe rebeldía y se continúa con el proceso. Si él no se presenta, ya igual se sigue el proceso. Audiencia de plazo de 10 días, ¿no? De 10 días puede dar esa audiencia de plazo. Mandato de juez de medios probatorios, ¿no? Mandato inimpugnable del juez de oficio al empleador y la medida cautelar también de asignación anticipada y otras medidas necesarias que el juez a criterio verá en el momento propicio, ¿no? Según cada caso particular. Entonces, ahí hemos terminado un poco de lo que es, cómo es el tema de proceso simplificado de pensión de alimentos, hemos hablado de todas las instituciones, ¿no? El aumento, la exoneración, la extinción, el prorrateo de alimentos, en qué momento se puede dar, cómo lo puede solicitar. Y ahora vamos a ver un ejemplo de una exoneración, ¿no? Me gustaría que vean el ejemplo, puedes ponerlo, estimada, de cómo es una demanda de exoneración de alimentos para que ustedes puedan ver cómo se hace una demanda de exoneración y digamos con ejemplos podamos verlo un poco más claro y poder hacer este mecanismo mucho más célere, más claro, más rápido, más legible. Ahorita nos van a especificar el tema de cómo hacer, ¿no? Ahí en un Word lo pones ahí para que vean cómo se hace una demanda de exoneración de alimentos, ¿no? Ya ese ejemplo se lo van a llevar a casa para que ustedes vean cómo se hace una demanda.
Entonces ahí tenemos, ¿no? Nos dice, cómo vas a hacer esta demanda? ¿Qué es lo primero que vas a poner? Vas a poner a especificar el número de expediente, ¿no? Ahí está bien claro, ¿no? También consignas el especialista legal. Bueno, en este caso, si recién estás iniciando, obviamente no vas a saber quién es el especialista. Escrito pones siempre el número 1, porque es tu primer escrito, ¿no? Y en la sumilla pones la demanda de exoneración de alimentos, efectivamente, pues eso es lo que estás demandando. ¿A quién se dirige? En este caso, juzgado de paz letrado, ¿no? Ahí dice de la Corte Superior de Justicia de Lima, pero juzgado de paz letrado. Y ahí nos habla, ¿no? Pepito, pones en este caso, la presentación, ¿no? Identificado con DNI, domicilio real, ahí nos dice San Miguel, y todos sus datos completos, obviamente, de la persona que está solicitando esta exoneración, ¿no? ¿Cuál es la vía? Dice vía procedimental y petitorio, ahí especifica uno, ¿no? Vía procedimental. ¿Puedes subir, por favor, para seguir especificando? Dice que envía en proceso sumarísimo en que pongo demanda de exoneración de alimentos, ¿no? En contra de Alondra, dice, ¿no? De su hija, ¿no? Con domicilio tal, con la finalidad de obtener el pago de la exoneración de la pensión alimenticia, ¿no? Fijada en la sentencia firme en el expediente tal. Claro, hay un expediente donde hay una sentencia firme, tienes que especificarlo ahí, para que el juez pueda anotar y pueda decir, efectivamente, verifica cuánto se dio, ¿no? Y cuánto fue esa pensión que se consignó en ese momento, ¿no? Es pedida en el proceso de alimentos seguido en las partes ante juzgado octavo paz letrado, que fue en otro juzgado, ¿no? Sí, le vamos a pasar ese Word, yo le he pasado el Word a la estimada y se lo voy a pasar para que ustedes puedan tenerlo ahí. Esta es hecha por el estudio Rical de Abogados, así que les va a servir mucho este ejemplo de exoneración de alimentos. Esa es una exoneración que hemos hecho aquí mismo, así que espero que les ayude mucho en sus futuras demandas. Segundo, competencia, ¿no? ¿Cuál es la competencia? Es competente el juzgado de paz letrado de Lima, porque así lo dispone el segundo párrafo, dice el artículo 547 del Código Procesal Civil, ¿no? Referido a la competencia, tratándose de alimentos, pretensiones y probablemente aplicable en el caso de exoneración de alimentos. Claro, ¿no? Y conforme a lo normado en el 560 también del Código Procesal Civil, ahí están las formalidades, ¿no? No dice la competencia, pero también consignamos dónde están obviamente los artículos del Código Procesal Civil para que se puedan parar, ¿no? Esta competencia, es importante, ¿no? ¿Qué nos dice fundamento de hecho? Vamos al fundamento de hecho. Vamos al tercero, estamos tercero. O sea, esto es como la parte de la demanda. Tenemos que consignar bien esa demanda. No es cualquier demanda. Entonces, fundamentos de hecho, dicen, ¿no? 3. Dice, que el demandado inicie contra el demandante un proceso de alimentos por ante el juzgado de paz letrado. En ese juzgado se inició la demanda de alimentos. Ojo, ¿no? En el expediente número tal, seguido por las mismas partes, especialista, bueno, ahí dice Rosario, y el que resolvió el pago suscrito de una pensión a favor, en este caso, de mi hija, ¿no? Alondra. Dice que me resulta imposible cumplir con el pago de dicha pensión, pues a la fecha me encuentro sin trabajo estable, nos dice acá el estimado, ¿no? Y no percibo remuneración mensual alguna, toda vez que por la pandemia del COVID me encuentro en la actualidad sin trabajo. Claro, eso en la época de COVID, ¿no? Y con recursos, digamos que muy pronto se me agotarán, dicen, ¿no? Porque no puede seguir para satisfacer mis necesidades básicas, por lo que puedo atender a dicha obligación sin poner en grave riesgo mi propia subsistencia, ¿no? Máximo si tenga otras obligaciones similares. ¿Y por qué nos dice acá, no? Como en el caso de mi menor hija, dice nacida el 20 del 8, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Quien cuenta en la actualidad con 10 años de edad, ¿no? Tal como acredita en su acta, tal, ¿no? Aunado a ello, el hecho de que el demandado, mi hijo dice, ¿no? Alimenticia a la fecha, cuenta con 25 años de edad y no sigue estudios superiores con éxito, ¿no? Ese está en el artículo del Código Civil, nos dice bien claro, ¿no? Solo hasta los 28 años, pero acá no sigue, digamos, cursos superiores con éxito, ya que hecho, él abandonó, dice, sus estudios hace 4 años. Y esto es lo mismo dice, ¿no? Esto es que él mismo solo se matriculó en una universidad en que solo objetivo era interponer una demanda de alimentos y que por sentencia se ordene que le pague una pensión de alimentos. Ojo, ahí hay mala fe. Bueno, él lo está digamos, comentando los hechos, ¿no? Que para él, su hijo, pues, se puso en la universidad para poder, obviamente, en este caso, de favorecerlo, perjudicarlo, ¿no? Podría ser, como no podría ser, eso va a tener que demostrarse. Pero él ya está consignando su demanda, ¿no? Y está diciendo efectivamente, no tengo ahorita por el COVID, ¿no? No procedería si tiene un curso desaprobado estimado, no. Esto no procede, así no es. No porque desapruebe un curso va a proceder la exoneración de alimentos.
Lo que pasa es que la norma en este caso es muy ambigua, ¿no? Cuando te dice que cursos con éxito es bastante ambigua, entonces también va a ir al criterio de juez también al momento de poder dar una sentencia, ¿no? Entonces ahí no dice, ¿no? Que en virtud de lo expuesto, dice el precedente que el actor reclama la demanda de exoneración, ¿no? Recae en el proceso de elementos del punto ya mencionado antes, ¿no? Y también nos especifica la fundamentación jurídica, ¿no? Más abajito, punto 4, y ahí fundamenta obviamente el tema de 483, ¿no? Ya habíamos comentado eso, ¿se acuerdan? Se desprende que el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere y si disminuye ingresos de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, ¿no? Y él está ahí diciendo que pues ya no tiene esa capacidad económica estaba atravesando en ese momento mucho el tema sobre todo de la pandemia, ¿no? Se había quedado sin trabajo. También nos especifica el artículo, estamos en el punto 4, fundamentación jurídica. El artículo 571, ¿no? Del Código Procesal Civil, dice, conforme a las normas, ¿no? Especiales, proceso sumarísimo, proceso contencioso y objetivos son aplicables los procesos de aumento. Claro, es un tema formal, ¿no? Entonces, y es importante especificar qué artículo para el tema de formalidades, ¿no? El 5 dice el medio probatorio, claro, ahí tenemos que presentar, ¿no? Ofrezco medio probatorio, partida de nacimiento, el mérito del expediente, claro, el número de expediente donde se consignó la sentencia firme de la pensión alimentaria, ¿no? Y en qué juzgado está. El mérito del acta de nacimiento también de su hija de 10 años, ¿no? Y declaración también económica de sus ingresos, ¿no? ¿No? Y que no supera los 1.000 soles, dice, ¿no? En la actualidad, dice, y que prácticamente se encuentra sin trabajo, ¿no? Y sin recursos para satisfacer sus propias necesidades. Y el mérito también de acta de nacimiento del demandado, ¿no? Con la que se acredita su mayoría de edad, claro. Tiene otro hijo de 25 años que habíamos visto que ya, pues, esta persona, pues, no cumple con los requisitos para dar una pensión de alimentos, pues, por ende ya abandonó sus estudios, ¿no? También nos habla de los anexos, ¿no? Copia de DNI, ¿no? La partida, todos los anexos acompañados para que se pueda presentar bien una demanda de exoneración de alimentos. Copia también de los actuados del expediente, claro, tiene que haber copia del expediente de la pensión de alimentos, donde hubo la sentencia firme, acta de nacimiento, obviamente, de su hija Londra, ¿no? En este caso, la declaración jurada de sus ingresos, el acta de nacimiento del demandado, y tasa judicial por ofrecimiento de pruebas también, ¿no? Y las tasas por derecho de notificación. Por tanto, se acaba, ¿no? Por tanto, dice, por tanto, ahí ya se va, a ver, vamos por tanto, ya, por tanto, al juzgado solicito se sirva a tener interpuesta la demanda y darle trámite, ¿no? A la naturaleza que corresponda, declarando fundada, dice en su oportunidad, conforme a la ley, ¿no? Conforme a derecho, ¿no? Ahí ya, obviamente, como abogados, consignamos nuestra casilla procesal, ¿no? La dirección, correo, número y todo lo consiguiente. Así que todo eso espero que hayan, bueno, aprendido. Este Word ya se lo pasé a la estimada, me supongo que se lo van a pasar en la clase. Y es un ejemplo que espero les haya ayudado a poder hacer una demanda de exoneración de alimentos. Y si se dan cuenta, son parte de una demanda, ¿no? Y es importante el orden. A veces veo que a veces muchas personas no tienen un orden en hacer una demanda, ¿no? Y aunque es, digamos, una demanda de exoneración de alimentos, es importante, pues, especificar cada orden, ¿no? Desde la sumilla, desde la competencia y, obviamente, el petitorio, fundamento de hecho, ¿no? Jessica, se supone que eso lo tienen que enviar a casa FOCAC. Yo sé que ellos le van a enviar todo el material, tanto diapositivas como el Word, y sé que les va a ayudar mucho, ¿no? Acá hay un punto importante, ¿no? Que nos dice esta demanda. A pesar de que el requisito en la ley nos dice que deberían estar al día de alimentos, alguien me ha preguntado ahí. Acá nos puede subir, estimada. No sé, gracias, Jessica, de verdad. Yo muy contenta de poder siempre ayudarlos con contenido jurídico, ¿no?
Mire, este de acá, esta parte de acá, pon el punto fundamentos de hecho, 4. Fundamentos de hecho, punto numeral 4. Dice que si bien es cierto, nos dice, ¿no? Que a la fecha no he podido cancelar las pensiones de alimentos en materia de proceso seguido ante juzgado, ahí no sabemos cuántas pensiones no habrá podido pasar, ¿no? Eso va a depender. También es cierto que la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia ha establecido que no es óbice que se demande la exoneración, existiendo deuda en la pensión de alimentos. Acá como que él citó una corte, ¿no? Una casación, en este caso un tema de jurisprudencia, y efectivamente podría pasar, ¿no? Pero tiene que acreditar que obviamente está a peligro su existencia, ¿no? Y por ende no ha podido pasar. Y recordemos que esta demanda se basa en el tema de que fue en el COVID, ¿no? Y el COVID, obviamente, muchas personas obviamente perdieron sus trabajos, no podían salir de casa. Entonces, quizás el juez en ese momento tomó un criterio diferente y pudo, obviamente, subsanar esa situación. Pero como requisito principal, sí es necesario que esté el día para que pueda pedir la exoneración de alimentos, ¿no? Hay excepciones, por eso le digo, cada caso es particular y va a depender de cómo te ofrezcas tus medios probatorios y ya el juez va a tomar esos criterios correspondientes con los principios basados, obviamente, a derecho y se pueda especificar, ¿no? Se pueda, obviamente, salir airoso tanto para todas las partes, ¿no? Tanto para las personas que exigen esta obligación alimentaria o tanto para el obligado, ¿no? Tiene que ser un tema equitativo, un tema de igualdad, un tema proporcional para ambas partes y obviamente se puede vivir en armonía, porque hablamos de una familia, ¿no? A pesar de que está separada, siempre el hijo va a ser, digamos, el que va a tener esta necesidad, o puede ser también un padre, o puede ser también una esposa, ¿no? Va dependiendo. Entonces, mis estimados, ya estamos terminando con la clase. Espero que les haya gustado este ejemplo de demanda de exoneración de alimentos y sé que les va a ayudar mucho. Así que me supongo que ya se los van a pasar las diapositivas y todo ello. Y espero que hayan aprendido un poco de lo que es el tema de las instituciones de familia, ¿no? Qué importante es hablar de todo lo que es exoneración, de lo que es aumento, de lo que es el reajuste, de lo que es el tema de extinción de alimentos y al momento cuál es el momento de solicitar en este caso, cada institución, no cada mecanismo, todo es diferente, cada caso es particular y yo sé que como ustedes como doctores, doctoras o público en general que nos están mirando, yo creo que el fondo es de que no obliguemos a alguien a pasar presión de alimentos, ¿no? Que utilicemos bien los mecanismos procesales, que utilicemos bien estas instituciones de familia, pero el fondo es que podamos siempre llegar a un acuerdo con tanto padre como la madre, ¿no? Para que, obviamente, sea a favor del desarrollo y bienestar del niño, y siempre basándose en el interés superior del niño, porque eso es lo que va a ser, digamos, el fondo de esta situación familiar o conflicto que se genera, porque este es un conflicto familiar. Todo lo que es presión de alimentos siempre es un constante conflicto familiar, porque ninguna de las partes está 100% contenta, ¿no? Pero yo sí les recomiendo que siempre hablen como familia, de que siempre vean que hay un niño o una niña en medio de ustedes, ¿no? Tanto de padres como madres, y que ustedes decidieron ser padres, ustedes, sea o no por alguna situación, ya tienen la responsabilidad de tener a un menor y ese menor va a ir, obviamente, a desarrollarse en la sociedad. Entonces tienen toda la responsabilidad del mundo de poder educarlo, darle bienestar, darle alimentos, asistencia médica, asistencia psicológica, porque ese niño o esa niña que es ahora va a ser un adolescente, va a ser un adulto y va a seguir patrones de conducta y esos patrones de conducta los ve desde casa, ¿no? Si él solo ve conflictos, efectivamente va a ser una persona conflictiva, ¿no? Pero si ve una tolerancia, si ve paciencia, si ve realmente que sus padres saben comunicar y pueden solucionar sus problemas, pues ese niño o joven o niña va a vivir en un hogar de armonía, paz, y lo mismo va a brindar para las personas que están a su alrededor, ¿no? Y en el futuro, pues va a ser un gran profesional, va a ser una gran persona y va a ser un gran padre, ¿no? O una gran madre de familia, si es que así, en ese caso, lo deciden. Así que espero que les haya gustado la clase. Vamos a, yo creo que a finalizar. Y bueno, ya he respondido varias preguntas. Sé que todavía quedan muchos y cualquier cosa también ustedes me pueden
digamos, ubicar en mis páginas, ¿no? En este caso como Diana Ricalde, abogada en Facebook o en Instagram, y también como nuestra página Ricalde Abogados, y también estamos en TikTok. Ahora nosotros acoplándonos a toda la virtualidad, también como Diana Ricalde. Espero que les haya gustado esta ponencia. Para mí ha sido bastante gratificante poder expresarles todos mis conocimientos, y bueno, ya saben dónde pueden ubicarme, y para cualquier pregunta, obviamente acá está, digamos, su abogada que les va a poder apoyar, ayudar, sobre todo en los colegas, ¿no? En los colegas, porque recuerden, siempre que hacemos un escrito o algo, tenemos que hacer siempre de acuerdo a lo que se nos solicita, ¿no? A veces nos preguntamos y en las mismas preguntas están las respuestas. Entonces, vamos nosotros pensando y decir, ¿qué podemos hacer en esta situación, ¿no?